Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Guzmán, estudiante de Ingeniería de Sistemas de 10º semestre de la Educación Superior San Mateo. Este es un video tutorial para realizar un proceso de ETL de la materia Minería de Datos. Para iniciar, vamos a definir qué es un ETL. ETL significa extraer, transformar y cargar. Es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos, limpiarlos y posteriormente cargarlos a otra base de datos diferente, como un data mart o un data warehouse. Esto permite realizar el análisis a las preguntas de negocio y también nos sirve para poder realizar operaciones en distintos sistemas para apoyar el proceso del negocio. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es tomar diferentes fuentes de información, pueden ser bases de datos relacionales o archivos de texto o archivos CSV o archivos de Excel, para después pasar a realizar un proceso de transformación a través de nuestra herramienta que luego nos va a permitir cargar los datos transformados a nuestra data warehouse. Para este video tutorial voy a utilizar fuentes como Postgres, Excel. Estas dos fuentes de datos las voy a utilizar. Postgres es una fuente de datos, una base de datos relacional. Luego de esto voy a realizar el proceso de carga a una base de datos final en mi SQL Server 2012. Todo este proceso me lo permite realizar a través de Integration Service de SQL Server 2012, el cual utiliza la herramienta Visual Studio. Bueno, para iniciar con nuestro procedimiento ETL es importante verificar que ya contemos con las herramientas instaladas. En este caso para mí es Postgres SQL, SQL Server, que cuente con la herramienta de integración de servicios y el Visual Studio. Adicional a ello debemos de verificar los servicios, que el servicio de Postgres, que el servicio de SQL se encuentren SQL Server, perdón, de SQL Server se encuentren iniciados en el equipo. Para verificar la parte de los servicios podemos ir a Windows, escribir servicios, ya en nuestra sección de servicios, debemos de verificar que esté corriendo el servicio de SQL Server, que aquí lo estamos viendo, que en este momento se encuentra detenido. Entonces vamos a iniciar nuestro servicio de SQL Server. Listo, ya está corriendo nuestro servicio de SQL Server y también validamos nuestro servicio de Postgres. Entonces por acá bajamos, vemos Postgres en este momento se encuentra detenido, entonces también voy a iniciar Postgres. Una vez teniendo los servicios iniciados, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra base de datos relacional. Para ello voy a ir a inicio, todos los programas, Postgres, al pgadmin, que me permite realizar la conexión a la base de datos de Postgres para poderla verificar. Esto, como tengo diversas versiones de Postgres instaladas en mi equipo, me las muestra acá. Si ustedes solo cuentan con una, solo les mostrará esa. Para conectarnos, entonces damos clic derecho sobre la versión de Postgres, le decimos conectar. Listo, entonces acá él realiza la conexión a esa Postgres y nos muestra las bases de datos que se encuentran en nuestro equipo. Para este caso yo voy a utilizar una base de datos relacional que se llama GSData. Listo, dentro de ella voy a tener todas las tablas correspondientes a mi base de datos relacional. Entonces aquí podemos ver los esquemas y dentro de los esquemas voy a poder visualizar las tablas, que en este caso tiene 39 tablas. De esas 39 tablas solamente voy a utilizar unas cuantas para poder extraer algunos datos que voy a necesitar para poder llevar hacia mi data warehouse. Una vez que tenemos verificado la parte que están arriba los servicios y que tenemos ya nuestra base de datos relacional, vamos a proceder a ingresar a SQL Server Integration Service. Para ello voy a inicio todos los programas, Microsoft Server SQL 2012, y voy a ingresar al SQL Server Data Tools. Entonces allí lo que va a hacer es abrirme la herramienta de Visual Studio, que me va a permitir realizar la creación de mi proyecto de Integration Service.
Ya estando dentro de mi Visual Studio, lo que voy a hacer es ir a archivo, nuevo, y crearé un nuevo proyecto. En este punto de creación del nuevo proyecto le voy a dar un nombre y voy a determinar qué tipo de proyecto es el que voy a realizar. Para este caso voy a realizar un proyecto de Integration Service. Aquí le voy a colocar cuál va a ser ese nombre. En este caso vamos a ponerle ETL minería de datos. También me da la facultad de darle la ruta donde quiero guardar este procedimiento. ¿Listo? Entonces en este caso lo voy a bajar por defecto y lo voy a decir aceptar. Luego de esto se va a crear mi proyecto. Listo, entonces tengo creado mi proyecto donde tengo mi flujo de datos, mi flujo de control. Al lado derecho tengo mi explorador de soluciones donde puedo colocar mi administrador de conexiones y los paquetes que me crea el SQL Server Integration Service. En este caso se llama package.dtsk. Al lado izquierdo de la pantalla tenemos el cuadro de herramientas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que dentro de mi flujo de control voy a tener que agregar un flujo de datos. Para ello voy al cuadro de herramientas, selecciono tarea de flujo de datos, manteniendo clic oprimido lo arrastro hasta mi flujo de control y de esta forma se me va a crear un flujo de datos dentro de mi flujo de control. ¿Listo? Ya dentro de mi flujo de datos podré realizar las respectivas conexiones que requiera. Para poder realizar las conexiones dentro del SQL Integration Service debo agregar en la parte de administrador de conexiones. En este caso le doy clic derecho en la parte inferior donde dice administrador de conexiones y agrego una nueva conexión ODO.net. ¿Listo? Cabe aclarar que para poder realizar este tipo de conexiones ODO.net debo contar con unos drivers instalados en mi equipo. Estos drivers que hacen que interactúe el SQL Server con SQL, con MySQL, con Excel, con Postgres, con Oracle, los podemos conseguir en la URL www.devar.com/downloads.html. Allí podré realizar la descarga de los drivers que necesite dependiendo de las conexiones que vaya a usar con mi Integration Service. La instalación de estos complementos, de estos drivers, es tan sencilla como descargar y ejecutar con doble clic. Ya aclarado este proceso, vamos a ir entonces a crear una nueva conexión de ADO.net, donde me va a abrir una herramienta con las conexiones que ya tengo posteriormente creadas para mis anteriores proyectos. En este caso, pues vamos a crear una nueva conexión. Para eso le doy clic en nuevo. Luego de que le doy clic en nuevo, me aparecerá una ventana donde me aparece el proveedor, que en este caso yo puedo seleccionar. Como ya tengo instalados los drivers, puedo seleccionar que es un DOT Connector de Postgres y aceptar. Luego me pregunta cuál es el host. El host es el servidor donde se encuentra almacenada mi base de datos relacional. Como yo tengo Postgres instalado de forma local, entonces aquí lo que voy a utilizar es un localhost. ¿Listo? El puerto de escucha de Postgres es el 5432. Si en el momento de la instalación de su Postgres realizaron cambio de este puerto, aquí deberán colocar su puerto. Luego vamos a usar un ID. En este caso, el ID que yo tengo por default es el que genera Postgres, que su usuario es Postgres. Y el password para conectarnos a la base de datos. Todos estos son los parámetros para conectarnos a nuestra base de datos relacional de Postgres. Luego, al seleccionar Database, si se efectúa la conexión, él me va a permitir seleccionar cuál es la base de datos sobre la cual deseo trabajar. Entonces, en este caso, habíamos dicho que la base de datos que voy a trabajar va a ser sobre GS Data. Entonces, aquí voy a seleccionar GS Data y me pregunta el esquema. El esquema para mí va a ser operaciones. ¿Listo? Los esquemas, recordemos que están en nuestra base de datos, dentro de nuestra base de datos en esquemas, y allí por cada esquema contiene sus bases de datos. Es como una forma de clasificar las tablas dentro de Postgres. ¿Listo? Luego vamos a probar la conexión
Si es correcta, el sistema nos va a decir que se estableció la conexión de prueba correctamente y aceptar. Listo, luego de esto le digo aceptar. Listo, ya tengo creada mi conexión hacia Postgres, pero también, como les indiqué al inicio del video, voy a utilizar fuentes como Excel para poder realizar la carga, la extracción de los datos. ¿Listo? Entonces más adelante vamos a realizar una conexión hacia Excel. Entonces ya contamos con la conexión, ahora debemos agregar nuestro origen de datos, que en este caso será un origen ADO.net. Lo mismo, desde el cuadro de herramientas, doy clic sobre él, lo selecciono y lo arrastro hacia mi flujo de datos. Luego de esto le doy doble clic para poder entrar en la configuración de mi origen de datos. Entonces ahí me pregunta el administrador de conexiones, como ya tenía mi conexión creada previamente, solamente será seleccionarla y desde acá podré realizar una selección de tabla o vistas, que al momento de seleccionar tabla o vista, entonces él me va a pedir el password para conectarse a mi base de datos. Selecciono mi password, le digo conectar y de esa forma me va a cargar todas las tablas que se encuentran en mi base de datos relacional. ¿Listo? Una forma más sencilla de poder seleccionar cuáles son los datos que voy a utilizar y de qué tablas, puedo utilizar la opción de comando de SQL. Para ello le doy clic en el botón de generar una consulta. En generar una consulta me aparece este recuadro de generador de consultas. Utilizo el icono de agregar tabla y allí él me permite seleccionar las tablas que quiero utilizar. Entonces aquí está nombrado de la siguiente forma: aparece el nombre de tabla seguido de entre paréntesis el nombre del esquema al que pertenece la tabla. Entonces en este caso voy a utilizar la tabla de empleados, voy a utilizar la tabla de personas. Listo, como nos damos cuenta, a medida que le voy dando a agregar, en mi recuadro de generador de consultas me va agregando mis tablas. También voy a utilizar la tabla de contactos. Vamos a buscarla por acá, contactos por personas. Y voy a utilizar la tabla de municipios. Listo, luego esto le digo cerrar. Como podemos ver, como es una base de datos relacional y todas sus tablas se encuentran unidas, al igual forma cuando yo llamo estas tablas, él me va a traer la información. Listo, entonces ya tengo mis tablas agregadas a mi sentencia de SQL y de todas las tablas podré seleccionar los campos correspondientes que yo quiero utilizar. Entonces en este caso voy a llamar el ID de la empresa, la razón social, el NIT, el ID del municipio. De la tabla de personas voy a utilizar el ID de la persona, voy a llamar el número de identificación, tipo de identificación, los nombres, los apellidos, el email, la dirección, el ID del municipio, el cargo, la dependencia, y si debe requerir algún otro campo de la tabla podré seleccionarlo. Listo, así sucesivamente realizo la operación con mis respectivas tablas que seleccioné para mi consulta. Entonces en este caso voy a utilizar ID de municipio, el municipio. Luego de esto le digo aceptar, voy a la parte izquierda, selecciono columnas y allí me aparecen las columnas que yo he seleccionado. Listo, luego de esto entonces le decimos vista previa y en vista previa nos va a permitir visualizar los datos como los hemos seleccionado. Entonces nos trae ya todos los datos unificados de nuestra base de datos relacional, únicamente de las tablas que necesito y los campos que requiero. No es necesario utilizar todos los campos que se encuentran en la tabla de la base de datos. Y aceptar. Entonces ya tenemos nuestro origen. Ese origen de datos vamos a pasarlo por una transformación. ¿Cómo hacemos esas transformaciones? En SQL Server Integration Service se facilitan las transformaciones, ya que al lado izquierdo trae un cuadro de herramientas donde me muestra las transformaciones comunes
o otras transformaciones. Entonces en este caso lo primero que vamos a hacer será realizar una transformación de conversión de datos. Entonces lo selecciono y lo arrastro. Selecciono desde el origen, que es mi entrada, hacia mi conversión de datos para realizar la unificación. En conversión de datos voy a seleccionar las columnas de las cuales quiero convertir los datos. ¿Para qué hacemos esta parte de conversión de datos? Para que los datos se manejen de forma estándar en su tipo de datos, que si es numérico, que si es de tipo cadena Unicode, que si es char, varchar. Entonces lo que hacemos en esta conversión es estandarizar ese tipo de datos para que sean reconocidos por nuestro destino. Recuerden que nuestro destino en este caso va a ser una base de datos en SQL Server. ¿Listo? Entonces en este caso ya tenemos nuestra conversión de datos. Él me trae ya una precargada, un tipo de dato. Si yo quiero cambiarlo, simplemente pues selecciono desde la flecha e indico cuál es el tipo de dato al que pertenece esta información. Luego de esto le decimos aceptar y ya tenemos nuestra conversión de datos. Bien, perfecto. Entonces tenemos nuestro origen de datos, tenemos una conversión de datos. Como indicamos, vamos a utilizar otro origen de datos. Para ello voy a agregar una nueva conexión. En este caso voy a utilizar una nueva conexión de archivos. Perdón, una nueva conexión. En esa nueva conexión voy a seleccionar que es una conexión hacia la parte de Excel y le digo agregar. Luego de esto él me va a preguntar la ruta de acceso hacia el archivo de Excel. Entonces voy a examinar y en examinar ubico el archivo de Excel correspondiente que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a seleccionar un archivo de Excel y le digo aceptar. Esta parte de la primera fila contiene el nombre de la columna. Es para que él identifique que siempre ese archivo, la primera fila, va a ser el nombre de la columna. Entonces ya tenemos agregada nuestra conexión. Tenemos nuestra conexión para Postgres, nuestra conexión para Excel. Lo que vamos a hacer es que desde el lado izquierdo de nuestro cuadro de herramientas, de nuestro origen de datos, vamos a tomar origen de Excel. Entonces lo arrastro hacia mi flujo de datos, doy doble clic dentro de mi origen de Excel para entrar a configurarlo. Lo primero que me aparece es el administrador de conexiones de Excel. Como ya tengo la conexión creada, simplemente será seleccionarla, eliminar tabla o vista. También lo puedo hacer por una parte de comando. En este caso voy a dejarlo en tabla o vista y en el nombre del Excel me va a traer las hojas que contiene ese Excel y yo seleccionaré la hoja con la que voy a trabajar. Luego debo ir a la parte de columnas y determinar cuáles son las columnas de mi Excel que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces para este caso no requiero usar todas las columnas, simplemente necesito el NID, necesito el nombre de razón social, necesito el número de teléfono, la extensión, el departamento o el municipio mejor, la dirección, el tipo de documento, número de documento, nombres, apellidos, teléfono y extensión. Si ya seleccioné el teléfono en la parte superior, aquí no lo voy a seleccionar. Entonces todavía no he seleccionado un teléfono, voy a seleccionarlo acá. Teléfono y extensión, cargo de la empresa, dependencia de la empresa. ¿Listo? Y algo muy importante, nuestro correo electrónico. Entonces recordemos el principio de nuestro ETL, que es la extracción de diferentes fuentes de información. En este caso, para este ejercicio, estoy teniendo fuentes de información de una base de datos relacional de Postgres y una base de datos relacional en Excel. Estos son fuentes que maneja una compañía, puede ser aparte del nivel comercial, en donde tienen diferentes datos en los clientes, y lo que se quiere lograr con este procedimiento es realizar la unificación de esas fuentes para que los asesores comerciales puedan consultar la información de una forma más rápida y que esa información se encuentre consolidada. ¿Listo? No que tengamos diferentes datos. Eso es lo que nos va a permitir este ETL. Luego esto le digo aceptar, ya tengo mi origen, ahora deberé realizar también una conversión de datos. Entonces arrastro desde mi cuadro de herramientas una conversión de datos. Desde mi origen de Excel,
desde mi salida lo selecciono hasta mi conversión de datos. Igual que lo hicimos con Postgres, selecciono las columnas de las que quiero realizar la conversión de datos y realizaré esta conversión correspondiente. ¿Listo? Es muy importante que este tipo de conversiones, si es NIT que estoy manejando y en mi fuente de datos anterior, que era Postgres, seleccioné que era un tipo numérico, acá debo ejecutar la conversión también al mismo tipo de datos para que me funcione al momento de enviar la información hacia mi fuente de datos final. ¿Listo? De lo contrario, pues me va a generar un error, dado a que los tipos de datos no corresponden con el destino. Entonces aquí lo vamos a decir aceptar. Y ya tengo listo mis dos fuentes de información. Realicé la conversión de datos para cada una de ellas. Entonces ya tenemos nuestras dos fuentes de información y la conversión de datos. Ahora lo que voy a hacer es realizar la unificación de estos datos en un solo flujo de información. Para ello voy a utilizar un tipo de conversión que se llama unión de todo. Entonces igual desde el cuadro de herramientas lo selecciono, lo arrastro y a unión de todo comienzo a unificarle la salida que va a provenir de la conversión de datos de Postgres y de la conversión de datos de Excel. Si tuviera más orígenes de datos los puedo unificar todos en un solo flujo. Entonces en este caso solamente he seleccionado dos fuentes de información, que es Postgres y Excel, y eso lo voy a unificar con la transformación que se llama unión de todo. Entonces para entrar a unión de todo doy doble clic y me muestra los datos correspondientes. Listo, hay algo muy importante, y es que cuando yo realizo la conversión, ese tipo de conversión, como no modifiqué el nombre de la salida, me va a aparecer copia de. Siempre me va a aparecer copia de cuando realizo un proceso de conversión de datos. Entonces aquí lo que debo hacer es definir el nombre de la columna de salida, a qué campo va a corresponder de la entrada 1, que va a ser mi Postgres, y de la entrada 2, que va a ser mi Excel. De esta forma pues voy a poder manejar esta parte. Esta parte era lo que les indicaba, el error que nos va a arrojar si los datos no coinciden con el tipo de datos. Si son datos de diferente tipo, pues no nos va a permitir realizar esta unificación. Entonces para ello debemos realizar la corrección en nuestra conversión de datos. ¿Listo? Entonces nuestra conversión de datos está NIT numérico, y acá vamos a seleccionar NIT y de la empresa NIT de tipo numérico. ¿Listo? Entonces en nuestra unión de todo vamos a seleccionar que el NIT de la empresa en nuestra entrada 1 corresponde a NIT de la empresa, y en nuestra entrada 2 corresponde a la conversión de copia de NIT. ¿Listo? De esa forma nos va a permitir realizar nuestro, perdón, estoy seleccionando la columna que no es, aquí es copia de NIT. ¿Listo? De esa forma entonces nos permite realizar ese procedimiento de la unión de todo. Luego que tenemos nuestra unión de todo, vamos a utilizar una conversión que se llama columna derivada. Entonces esta columna derivada, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir realizar la utilización de comodines para cuando los campos vengan nulos, o me va a permitir realizar la conversión de concatenación de diferentes columnas. Entonces aquí puedo utilizar mi unión de todo hacia mi columna derivada. Entonces en columna derivada me va a aparecer un recuadro, dando doble clic, mi espacio de columnas, y a mi lado derecho las transformaciones que puedo hacer. Existen las transformaciones de funciones matemáticas, de funciones de cadena, por ejemplo para concatenar, de funciones de fecha y hora, para realizar las conversiones de fecha y hora, de campos nulos, de conversión de tipo, de operadores. Entonces hablamos de sumar, concatenar. Recordemos que concatenar es la unificación de dos columnas. Entonces acá por ejemplo voy a utilizar un concatenar, le doy un clic sobre él, lo arrastro hacia la expresión y me aparece el concatenar. Entonces lo que voy a concatenar, del lado izquierdo de mis columnas voy a seleccionar por ejemplo nombres con apellidos. ¿Esto para qué lo hago? Para que me genere una columna nueva en donde me unifique esas dos columnas, nombre y apellido, para que queden una sola. Esto es muy común, esta transformación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decirle nombres
completos. También puedo realizar una transformación para reemplazar nulos. Entonces lo que puedo hacer es realizar desde mi transformación funciones null, replace null, para que reemplace nulos. Me dice la expresión, entonces la expresión 1 quiere decir que desde mi, por ejemplo, mi campo email, todo lo que no contenga email le voy a decir que me lo reemplace por una expresión que dice no aplica. Y de esa forma, entonces, dentro de la columna del email, siempre que le encuentre un campo nulo, lo va a reemplazar por mi expresión de no aplica. Bien, entonces ya tengo mi proceso de mis dos fuentes, mi proceso de conversión, la unificación de todo. Aquí es donde realizo mis conversiones. Luego de esto voy a realizar la creación de mi base de datos final. En este caso voy a utilizar como fuente de datos final a SQL Server, por lo que voy a iniciar el SQL Server Management Studio. Listo, allí lo que vamos a hacer es crear nuestra base de datos destino, desde donde se van a almacenar los datos traídos de mis procesos de conversión. Entonces me conecto a mi SQL Server, me trae las bases de datos que tengo creadas en él. Listo, está así realizando la conexión. Entonces entro a bases de datos y acá realizo la creación de una base de datos. En este caso voy a realizar una creación de una base de datos que se llama GSE final. Recordemos, para crear base de datos se puede dar desde el Management Studio, clic derecho sobre la carpeta bases de datos, crear nueva base de datos. Listo, esta base de datos la vamos a dejar limpia, sin ninguna tabla. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de ETL nos va a generar nuestra tabla en donde se va a almacenar la información. Entonces ya tenemos nuestra base de datos final. Volvemos a nuestro Integration Service y necesitamos realizar una conexión OLDB. ¿Listo? OLDB es porque ya es nativo de Microsoft, entonces puedo generar una conexión OLDB hacia mi servidor, en donde voy a seleccionar la base de datos donde se va a almacenar la información. Entonces aquí dejo tal cual como está, OLDB nativo de SQL Server cliente. Para conectarme al localhost utilizo punto // y ya me voy a seleccionar el nombre de la base de datos que voy a utilizar, que en este caso va a ser GS Data final. Pruebo la conexión y verifico que haya conexión entre mi proceso de Integration Service con mi base de datos final. Es aceptar nuevamente. Ya tengo mi conexión a mi base de datos final. Entonces ahora voy a agregar a mi flujo de datos mi base de datos final. Entonces para ello voy a ir a seleccionar, en este caso no será un origen de datos sino un destino de datos, que en este caso voy a seleccionar un destino de OLDB, que es lo que seleccionamos al momento de crear nuestra creación. Realizo la unión entre mi columna derivada y mi destino, doy doble clic sobre mi destino para poderlo configurar. Luego de esto puedo seleccionar una tabla si ya tuviera la tabla creada, pero como dijimos que iba a crear una nueva tabla, simplemente le digo que cree una nueva y él solito me trae los campos que va a crear dentro de mi tabla final. Luego debo ir a la parte de asignaciones y realizar la unificación de mis columnas de entrada a mi columna destino. Entonces quiere decir que dentro de mi columna de entrada es mi columna que tiene mi proceso de transformación, la voy a unificar hacia mi columna destino donde quiero que se almacene esta información y le digo aceptar. Listo, de esta forma tengo mi flujo de datos creado. Pero si yo quiero puedo agregar una transformación a pesar de que ya haya creado la unión. Simplemente suprimo esta parte y agrego una nueva. En este caso vamos a agregar una de otras transformaciones que va a ser una agrupación.
Esta agrupación lo que me va a permitir es que él va a leer los datos que se van a enviar a mi base de datos final y me va a agrupar por información que se contenga que sea del mismo valor. En este caso, siempre pueden utilizar en la parte de Integration Service, situarse sobre la transformación, y aquí él nos dice que a qué hace referencia. Entonces aquí nos dice agrupación, identifica las posibles filas duplicadas y ayuda a estandarizar los datos mediante la selección de reemplazos canónicos. Por ejemplo, se reduce el número de entradas en una columna. ¿Listo? Entonces desde mi salida de mis transformaciones realizadas de reemplazo de null y demás, realizo la unión hacia mi agrupación aproximada, y de mi agrupación aproximada entonces nuevamente realizo el enlace hacia mi destino final. Entonces aquí me muestra una X. ¿Esto porque es? Porque ya tenía una asociación entre mis transformaciones y mi OLDB, y ahora lo que hice fue agregar un componente nuevo. Entonces si le doy doble clic sobre este mensaje, me va a decir que hay columnas que no se están utilizando. Simplemente lo que le digo es que elimine las columnas de entrada que no se han sido asignadas, y le digo aceptar. Ya con esto me corrige ese error. Nuevamente debo de ir, crear la nueva tabla, las asignaciones correspondientes, y de esa forma voy a poder realizar bueno, vamos a hacer la agrupación. Listo, se me olvida que para la agrupación debemos configurarla. Con doble clic vamos a la parte de columnas y le digo por qué motivo quiero agrupar. Entonces yo quiero agrupar todo lo que tenga mi mismo campo de nombres completos, que fue la parte de la concatenación que hicimos, y que tenga mi mismo nombre de empresa. Entonces aquí voy a utilizar copia de razón social, aceptar. Listo. Luego mi OLDB, le digo que me cree una nueva tabla, aceptar. Realizo las correspondientes asignaciones. Listo. Como hay información que no necesito, pues no la unifico. Si necesitara esa información, la podría unir hacia mi columna destino. Bien, perfecto. Entonces tenemos nuestras dos fuentes de datos, tenemos nuestra conversión de datos, tenemos nuestra unión de todo, en donde unificamos entonces los datos. Luego de esto tenemos nuestros comodines que vamos a realizar, que sería entonces una concatenación, vamos a realizar un reemplazamiento y vamos a realizar una actualización, una conversión a mayúsculas del campo de razón social. Luego de esto realizamos una agrupación por los valores que habíamos estipulado, que era por las columnas de razón social y de nombres completos. Y nuestro destino final, ahora lo que nos queda es ejecutarlo. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a darle clic en iniciar la depuración. Él va a iniciar nuestro proceso de depuración. Si todo sale correcto, cada una de las conexiones las colocará con un chulo verde. De lo contrario, pues nos mostrará el error correspondiente que nos va a arrojar. Entonces en este caso tenemos que realizó la conexión en el origen de datos de Excel, que son 2131 filas, realiza la conversión, la salida de esa conversión nos da 2131 filas. Luego también hace lo mismo con nuestra fuente de Postgres SQL, se unifica todo para que quede un proceso de 40.757 filas. Se realiza el proceso de los comodines que realizamos o de las transformaciones que realizamos en nuestra columna derivada, y el proceso último que está realizando es la agrupación aproximada de la información. Luego de realizar esa agrupación aproximada de la información, él nos va a realizar el envío de todos los datos de los cuales ha realizado la agrupación hacia nuestro destino de base de datos. Esto le puede tomar un poco de tiempo dependiendo de la cantidad de datos que sea. Entonces aquí tenemos que ya está haciendo la agrupación y ya está comenzando a hacer el envío de información hacia nuestra base de datos final o nuestra data warehouse que hemos creado. Vamos a esperar a que termine y vamos a verificar el resultado de nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces todo terminó correctamente. Si voy a mi base de datos, a mi GS final, mis tablas, voy a poder ver que en mi base de datos voy a poderle decir
que me muestre las primeras filas. Entonces, ejecuta la consulta y me va a traer la información de cómo fue completada mi tabla. Entonces en la parte inferior voy a poder ver los resultados correspondientes. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro resultado final y tenemos nuestras transformaciones que se realizaron, nuestros nombres completos en donde realizamos la unificación de nombres y apellidos y las transformaciones que hayamos realizado. Bueno, esto es todo. Ya con esto finalizamos nuestro procedimiento ETL. Entonces esta es la funcionalidad: extraer, transformar los datos y posteriormente realizar una carga hacia una fuente final. Esto espero les sirva de ayuda.